Estamos con Milton Manay Tafur, docente de Lengua y Literatura de la Universidad Pedro Luis Gallo, y quien de alguna manera constituye pues, el docente que ha marcado una serie de pautas de cambio, innovación dentro de la propuesta pedagógica, curricular de la facultad. Siempre ha habido el deseo de hacer innovaciones, cambios, pero parece que no es nada fácil. Milton, cuéntanos un poco cuál ha sido durante el tiempo de tu experiencia como estudiante, luego como docente, la currícula educativa, específicamente en la parte de la especialidad de lengua y literatura, con enfoque al manejo curricular que ha habido. Bueno, en realidad el trabajo de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación en Lengua y Literatura es una tarea dedicada a formar profesores de lenguaje y literatura. Es decir, profesionales de la educación, pedagogos, que van a tener una labor educativa utilizando contenidos o temáticas lingüísticas y literarias. Es decir, el lenguaje y la literatura no aparecen como fines en sí mismos, sino más bien como medios, como cultura que va a ser orientada hacia un trabajo formador, en el sentido de lo que se entiende la educación como desarrollo de la persona. Entonces ese es en principio la configuración de la... Claro, el perfil mismo de la carrera, ¿no? La naturaleza de la carrera es pedagógica. Claro. Ahora, los contenidos culturales obviamente son contenidos literarios y contenidos de lenguaje. Y esos contenidos literarios y de lenguaje, obviamente, como saber cultural, están configurados o construidos desde las prácticas, sí, de lo que se llama los estudios lingüísticos o los estudios literarios, ¿no? En donde ya aparece la literatura, digamos, convertida en una ciencia, en reflexión desde podemos decir, la crítica literaria, la historia literaria, la teoría literaria, y luego la lingüística, también el lenguaje como objeto de la lingüística construida, digamos, como un saber científico. Entonces, lo que señalo es, hay un espacio de formación de profesores que usan los saberes de la ciencia, los saberes de la ciencia literaria, los saberes de la ciencia del lenguaje, los incorpora al terreno de la universidad y desde la universidad esos saberes sirven para formar profesores. Ahora, el asunto para discutir viene en qué saberes de la literatura y qué saberes de la lingüística, del lenguaje, entran a la formación de profesores. Y además, ese ingreso, ¿en qué contexto? O sea, ¿en qué contexto social, en qué contexto cultural se va a desarrollar esa formación? Y aquí viene el problema de los enfoques. La universidad tiene que asumir una posición frente a los saberes lingüísticos y literarios. Desde mi punto de vista, esta posición no ha tenido un espacio de construcción, tal vez desde la acción propia de la universidad como un sujeto institucional. Más bien han sido modelos que se han ido extrapolando, que han ido ingresando tal vez de manera muy un poco digamos de ingreso directo, sin haber pasado previamente tal vez por una discusión, un análisis. Entonces estos enfoques son, a mi modo de ver, son tres líneas. Dos de ellas están en la universidad y una de ellas creo que es por la que falta ser incorporada. Entonces, la primera línea del enfoque con el cual se forma profesores de lengua y literatura, en el caso del lenguaje, es el enfoque normativo. Uh-huh. Es decir, los contenidos del lenguaje, por ejemplo, sirven para que el criterio de corrección idiomática sea el que valga. Entonces, un profesor de lenguaje es aquel que enseña a utilizar muy bien, correctamente el idioma. Entonces, en la universidad hay que formar profesores que orienten hacia ese ideal, el buen uso idiomático. Y en el caso de la literatura, el enfoque que predomina es el enfoque
biografista, Historicista, es decir, la literatura es una serie de datos, de nombres, de historias, de títulos, de fuentes, de información sobre el autor, sobre el texto, sobre el contexto, y se toma como una información, digamos, en sí misma como dato acumulado. Entonces, saber literatura es saber contar la vida del escritor, contar la historia de la obra literaria, etc. Entonces, esos enfoques son los que aparecieron y los que se establecieron con fuerza. Y lo que siguen aún. Claro, subsisten, ¿no? Subsisten tal vez en una etapa sí muy hegemónicos, pero luego han entrado, digamos, en otra etapa ya tal vez de no tanta hegemonía, pero con un cierto equilibrio con el otro enfoque. ¿Cuál es el otro enfoque? El otro enfoque más es el enfoque, si se quiere, podemos etiquetarlo así como un enfoque estructural. Es decir, la ciencia del lenguaje, el estudio del lenguaje o la mirada del lenguaje deja de ser normativa, ya no vale el criterio de corrección como el único, sino que el estudio del lenguaje se vuelve descriptivo, o sea, toda forma de lenguaje correcta, incorrecta, vulgar, no vulgar, etcétera, culta, formal, pasa a ser objeto de estudio. Lo que interesa es estudiar las estructuras del idioma, las formas internas de la lengua, cómo se organiza internamente un sistema idiomático, y aparece con mucha fuerza en los planes de estudio de la universidad la gramática estructural, la fonética, la fonología, la semántica, por ejemplo. Esos cursos son la expresión curricular de una concepción estructuralista del lenguaje. El lenguaje es una estructura de escribir, a explicar. Y obviamente este enfoque es sesgado, porque este enfoque en el plano de la ciencia ha priorizado el estructuralismo y luego abrió puertas al generativismo, pero en la universidad solamente el que ingresó con fuerza es el estructuralismo. Los enfoques generativistas hasta ahora no han hecho mucha presencia ahí, ¿no? Ahora, en el campo de la literatura, el enfoque, el estructuralismo, ¿qué influencias trajo? Trajo consigo, digamos, los modelos de análisis del texto. Modelos de análisis que podían estar orientados a, por ejemplo, a explicar el texto literario en su estructura formal, en su estructura de contenido, a hacer los análisis estructurales de los poemas en estratos sonoros, semánticos, a convertir el texto literario tal vez en explicación como configuración de sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un segundo enfoque. Un enfoque que podemos así, entre comillas, digo, porque un nombre tal vez que globalice todo esto un poco no lo percibo, pero un enfoque estructural. Entonces, estos enfoques con el anterior enfoque, con el normativo y el biográfico, son los que animan y los que le dan